Una explosión ensordecedora o el ruido producido por excavadoras son sonidos que se escuchan por horas y los resultados no cambian después de ello. Sobre los escombros de esta casa o de cualquier otra casa palestina demolida por el ejército ocupante israelí, se plantea la siguiente interrogante en Israel. ¿Podría la política de demolición de viviendas disuadir al próximo perpetrador de un atentado o evitaría los atentados como pretenden hacer creer los cuerpos de seguridad israelí? Creo que el beneficio de la demolición es poco y su costo es muy alto. Se ha comprobado a través de los años que la demolición de viviendas no logra disuadir. Si esto fuera así, la primera intifada nunca se hubiera producido. Desde el año 67, el ejército israelí utiliza la política de demolición de las viviendas de los palestinos perpetradores de atentados, pero hubo un giro en esta política con el inicio de la segunda intifada en el año 2000, cuando las demoliciones de viviendas sucedían de manera dramática, destruyendo de manera completa más de 676 casas palestinas en 5 años. Incluso antes de la última ola de atentados, este proceso exploratorio, demoler o no, tomó mucho tiempo. Este castigo no fue efectivo y los atentados continuaron. El ejército israelí no se conformó con la demolición de las casas, sino que impidió volverlas a construir en el mismo lugar, otra forma de castigo y represalia que no logró los resultados esperados. Los fondos de colaboración en los centros de las ciudades palestinas en Nablus, en Jenin y hasta en Jerusalén Oriental prepararon para la reconstrucción de estas viviendas. El reconocimiento por parte de Israel de la inutilidad de la política de demoliciones en cuanto a la disuasión de palestinos no impidió que el ejército israelí se aferrara a esa práctica como medio de un castigo vengativo, mientras apuntaban los expertos que el mayor desafío que Israel no logró vencer o quebrar es el halo de exaltación y glorificación que rodea a los mártires. Sus ojos no concebían el sueño durante largas noches, pero helos ahí finalmente entregados al sueño para abrirlos luego a un nuevo amanecer, lejos del asedio terrorista en Deir ez-Zor. Son hoy 100.000 los civiles cercados desde hace más de 2 años en Deir ez-Zor. 2 años durante los cuales los sitiados saborearon la amargura del hambre, la sed y la privación de los derechos humanos más elementales. 2 años de un asedio terrorista en el que fueron cortadas las telecomunicaciones, la electricidad, las vías de comunicación terrestres, aunado a la falta de combustible, lo cual dejó a la ciudad y a sus habitantes como presa fácil de la muerte. Deir ez-Zor, la cual se encuentra cercada por grupos terroristas quienes endurecieron el cerco contra los civiles hasta el punto de no quedar más remedio que ofrecer suministros al ejército y a los civiles por medio de la aviación de transporte militar. Con el despegue de estos helicópteros, afloran los brotes de la esperanza en el corazón de los asediados. El ejército sirio logró finalmente romper el cerco por vía aérea y transportó lo que estaba disponible de alimentos y otros productos vitales necesarios a Deir ez-Zor. Este medio de transporte aéreo se convirtió en el salvavidas para los enfermos, cuyo tratamiento requiere que sean trasladados fuera de la ciudad. Los helicópteros que se mantienen en el espacio de la ciudad vuelan a gran altura para evitar el fuego de los militantes armados de Daesh y así no exponerse al peligro. El peligro existe en toda el área. Donde quiera que nos encontremos, somos blancos de los militantes armados, a veces con obuses de mortero y otras veces con misiles térmicos lanzados comúnmente desde tierra. Los pilotos no ocultan la magnitud del peligro al que se exponen diariamente, pero esto no les impide hacer llegar el mínimo necesario de suministros requeridos para la sobrevivencia de la población de Deir ez-Zor y los elementos del ejército sirio. A pesar de que el presidente electo Donald Trump no tiene hasta el momento una política bien definida hacia Siria, es interesante mencionar que la nueva ronda de operaciones militares rusas contra los grupos extremistas en Siria se inició al día siguiente de la comunicación entre el presidente ruso Vladimir Putin y Trump.
en la que ambas partes acordaron, según un comunicado del Kremlin, cooperar para asestar golpes al terrorismo y al extremismo internacional. Por lo tanto, desde el inicio de su intervención, hace más de un año, Rusia parece estar ahora, en cuanto a la ejecución de sus operaciones militares dentro de Siria, más cómoda que nunca a nivel internacional. Lo más probable es que el discurso de la próxima administración estadounidense relacionado con la situación siria esté más acorde con la visión de Putin que con la posición de Obama y su equipo, así parece ser. La guerra siria es escenario por primera vez en la historia de la flota militar rusa, de la participación del portaaviones ruso Kuznetsov en actividades de combate. Esto tiene sus importantes connotaciones en más de un sentido. Tal vez la más destacada sea la seriedad con la que Rusia toma su guerra contra las organizaciones extremistas, sobre todo después de un periodo en el que la aviación rusa había interrumpido su participación en las batallas de Alepo, o lo que podríamos describir como el período de gracia, el cual coincidió con la movilización de nuevas armas sofisticadas que se comenzaron a utilizar en zonas consideradas como vitales para la organización Daesh y el Frente al-Nusra en los dos campos de Homs y de Alepo. En Idlib, los rusos asestan golpes contra el depósito estratégico de los combatientes del ejército de al-Fatah y la importante fuente de suministros hacia sus batallas en Alepo. Si ese bombardeo ruso en Idlib continúa cuantitativa y cualitativamente, el ejército de al-Fatah estaría ante un dilema muy difícil después de su reciente fracaso en el oeste de Alepo. Un dilema que se refleja en la disminución de oportunidades para romper el cerco impuesto a los militantes en la zona oriental de Alepo y la destrucción sistemática de su presencia en Idlib, la cual prepara el terreno para una amplia batalla que posiblemente no quede limitada a Alepo y la cual permitiría al ejército sirio y sus aliados poner fin sobre el terreno a la batalla de la ciudad. La visita del secretario de Estado estadounidense John Kerry a Mascate concluye con un acuerdo de alto al fuego en Yemen, el cual entra en vigor el día 17 del presente mes. Kerry anunció de manera sorpresiva, después de reunirse con funcionarios omaníes, que logró acordar con las partes interesadas la formación de un gobierno de unidad nacional yemení, refiriéndose con eso a Arabia Saudita y Ansar Allah, cuya delegación se encuentra en Mascate, presidida por su portavoz Mohammed Abdel Salam. Este acuerdo se produce dentro del marco tal vez de rescatar a Arabia Saudita, impidiendo que se involucre más en el tema yemení. Nosotros esperamos que esto sea serio. Kerry no perdió la oportunidad al anunciar su apoyo al plan del enviado de la ONU, el cual había sido rechazado por el presidente Hadi y quien, al parecer, su tiempo ha concluido con este anuncio sorpresivo para él y para su gobierno en Riad. Por eso su canciller se aceleró negando en su cuenta de Twitter que su gobierno no tenía conocimiento de las declaraciones del secretario de Estado estadounidense, agregando que esto no le concierne, más bien lo consideró un intento para hacer fracasar los esfuerzos de paz al tratar de llegar a un acuerdo con Ansar Allah lejos del gobierno. Este acuerdo ahora, y según la declaración, se produjo entre los huthíes y Kerry, o mejor dicho, Estados Unidos. Hay protagonistas ausentes, tal vez las quejas se producen por esa razón, como la expresada por el ministro de Exteriores. Asimismo, la posición del Congreso no está clara hasta el momento. Es un giro notable tanto en su contenido como en su sincronización y el lugar de su anuncio, el cual tendrá sus repercusiones a nivel político y sobre el terreno de los acontecimientos, observándose una escalada significativa de las hostilidades en los frentes internos y en la frontera con Arabia Saudita. Como el maratón de la independencia, continúa el proceso para la formación del gobierno en el Líbano, una carrera contra el reloj para completar la escena del desfile militar con motivo del 73º aniversario de la independencia del Líbano del colonialismo francés. Información facilitada al Mayadeen señaló que el nudo principal reside en la aceptación del presidente del Parlamento, Nabih Berri, la actual distribución de las carteras ministeriales, además de levantar el veto sobre la designación de su asistente político en el Ministerio de Finanzas.
Es cierto que desde el encuentro del Taif hasta hoy, en el Líbano ningún gobierno se ha formado en menos de un mes. Nos encontramos aún dentro del periodo establecido y no podemos considerar que hay quienes obstaculizan y otros que no quieren colocar obstáculos. Todos tienen la intención de facilitar la labor de la presente gestión. El Movimiento Futuro se siente optimista sobre una pronta formación del gabinete ministerial. Habla del lapso de una semana a pesar de las muchas exigencias de las fuerzas políticas. Por supuesto, existe cooperación con todas las partes. Claro está que hay fuerzas políticas y cada una tiene el derecho de pedir lo que desea, pero al final se le atiende dentro de lo posible. No se puede cumplir con uno y dejar a los demás por fuera. Su Excelencia el Presidente está dispuesto a colaborar de manera total con el designado primer ministro. Hay quienes tienen exigencias y esperamos que se resuelvan las cosas. Todas las partes admiten que el primer ministro encargado, Saad al-Hariri, puede sortear los obstáculos después de designar las 4 carteras ministeriales soberanas, distribuyéndolas entre las principales fuerzas políticas. El dilema actual reside en la distribución de las cuotas ministeriales después de que las fuerzas libanesas volvieron nuevamente a exigir carteras de peso. No hemos escuchado a ninguna parte hablar de obstáculos. Esas negociaciones, los comentarios y las reuniones tienen que realizarse porque no es fácil formar un gabinete ministerial dentro del marco confesional existente y la realidad regional. Todo eso afecta y toma tiempo y nosotros confiamos en que muy pronto, si Dios quiere, y antes del día de la independencia tengamos un gobierno. El Líbano vive momentos decisivos antes de que expire el plazo con el que se comprometió el primer ministro encargado para la formación de su gabinete, a pesar de que en la Constitución no existe un texto que mencione el plazo determinado.